Nima, solo tu audio. Suena un poco borroso. Saturday, April 4th, 2026, your dear friend or brother, Patrick Hansen. I'm good, Nima. Nima, your audio is a little bit sloshy. Yeah, let me just check it That's out better. here. That's It's better. okay? Sí, déjame comprobarlo. Así está mejor. ¿Está bien? Sí. Vale, déjame empezar. Por favor, seguid a Patrick en 21st Century Wire. Podéis ir a su Substack, Patrick Henningsen. Todos los enlaces están en la descripción de este vídeo. Podéis acceder allí y seguir lo que está haciendo Patrick. Está haciendo un trabajo increíble informándonos. Hay mucha información que podéis encontrar allí. Y Patrick, déjame empezar con el último ultimátum de Donald Trump. Está hablando otra vez de 48 horas antes de que llegue el infierno. 48 hours before the hell coming, you know, he's ¿Sabes? Está intentando intimidar a los iraníes. Ya hemos pasado por esto antes, 48 horas antes, luego 5 días, luego 10 días. Ahora volvemos a las 48 horas. Lo que ocurrió ayer, creo, fue básicamente diferente de lo que hemos visto hasta ahora en esta guerra, con cazas, con helicópteros. Y el día anterior, más de 12 generales fueron, ya sabes, destituidos de sus cargos o se vieron obligados a dimitir bajo el mando del, ya sabes, secretario de guerra, B. Taxt. ¿Cómo ves la situación ahora mismo? Empecemos con este ultimátum de 48 horas. ¿Qué significa en tu opinión? Let's start with this 48 ultimatum. What does it mean in your opinion? Well, I think we can draw the logical Bueno, conclusion. creo que podemos sacar una conclusión lógica del momento en que se ha producido esta purga de generales del ejército por parte del secretario de guerra, Pete Hegseth. Es bastante evidente. El momento probablemente tiene que ver con la resistencia de estos generales a una invasión terrestre o al despliegue de tropas estadounidenses sobre el terreno. Uno de estos generales estuvo anteriormente al mando de la 83ª División Aerotransportada, que, según se dice, está destinada a operaciones de combate en Irán. Así que está claro lo que está ocurriendo. Hay resistencia dentro del ejército. No hay consenso en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de que esto sea una buena idea, de que esta guerra, sin más, deba seguir llevándose a cabo de esta manera improvisada, precaria y sobre la marcha que Pete Hegseth y la administración Trump están intentando. Están tratando de reescribir el manual de las operaciones militares porque creen que, al haber llegado a la escena hace 14 meses, para ellos esto marca el comienzo de la historia. Pero esto es lo que ocurre cuando se pone a alguien que no está cualificado. Probablemente Pete Hegseth ni siquiera esté realmente capacitado para dirigir un batallón en el ejército estadounidense, dado su bajo rango y el hecho de que fue expulsado de la Guardia Nacional de Washington, D.C. Quiero decir, él nunca, ya sabes, ni siquiera obtendría un puesto en el ejército de Estados Unidos de un rango medio. Sin embargo, lo han puesto al mando del Pentágono en este momento tan crucial. Probablemente por eso están redoblando esfuerzos, porque ahora se trata de una guerra política. Para Donald Trump, es una guerra política en Estados Unidos, sobre la legitimidad en el país, pero también a nivel internacional. Ha apostado todo a todas estas iniciativas diferentes, guerras económicas y guerras militares, como la guerra arancelaria, por ejemplo. Toda su reputación, toda su estrategia arancelaria depende de esta operación militar, así como de su pretensión de poder, ser el presidente de la economía, porque supuestamente es un empresario exitoso. Como podemos ver, los resultados económicos, al menos para los estadounidenses promedio, van a ser realmente difíciles, dadas las presiones inflacionarias provocadas por el aumento del precio del petróleo y la restricción del suministro al mercado global desde el Golfo Pérsico, y el efecto que eso está teniendo en los mercados petroleros y en la actividad económica en general. Así que todo eso está ocurriendo ahora. Creo que el momento es muy malo para Estados Unidos, pero en realidad es una situación de perder-perder. Si se retiran, entonces Trump queda humillado,
Estados Unidos queda humillado, el público de Fox News queda humillado, y simplemente no pueden aceptar eso. Si se quedan, van a sufrir más pérdidas. Lo que vimos en las últimas 24 o 48 horas en cuanto a aeronaves perdidas no es nada. Quiero decir, esto es solo el comienzo. Han puesto tropas sobre el terreno. Multiplica eso por 10 o 20, eso es lo que va a pasar. No hay una operación militar realmente viable, y aunque la hubiera, podríamos hablar de los posibles puntos de inserción y de lo que Estados Unidos fingiría o esperaría lograr, al menos públicamente. ¿Qué trofeo podrían exhibir después de quién sabe cuántos días o semanas de operaciones de combate dentro de Irán? Pero el hecho sigue siendo que realmente no tienen ninguna base segura desde la que lanzar operaciones. No tienen posiciones de repliegue, no tienen líneas de suministro protegidas ni nada parecido. Están apostando por la idea de que Irán se va a contener y no hará nada si entran en el país. Irán simplemente va a ceder ante la todopoderosa gran fuerza del ejército estadounidense, y Estados Unidos llevará a cabo bombardeos masivos por todo Irán mientras invade. Ese es el plan militar. Van a realizar bombardeos de saturación con lo que les quede en cuanto a municiones de largo alcance, que probablemente no sea mucho. Y así es como van a proporcionar cobertura para su inserción militar. Esperan que no haya absolutamente ninguna resistencia por parte de los iraníes. Si se trata de una inserción en la costa sureste, esa es mi mejor suposición, no necesariamente en el Golfo Pérsico. En todo caso, esto fue un sondeo. Potencialmente, ya sabes, estos son ejercicios de reconocimiento alrededor de Kuwait. Pero no creo que ese sea el punto en el que se encuentra Estados Unidos, ni probablemente donde desplegarían tropas terrestres si lo hicieran. Es probable que sea en otro lugar. Ni siquiera tiene por qué ser la isla de Karg. Puede que lo intenten, pero parece que Estados Unidos está mejor posicionado para invadir por la costa sureste, alrededor de Chabahar y la costa de Konarak, en la línea costera de Makran, en Irán. Ese parece un punto de inserción más sensato. Entonces podrían utilizar a la CIA, que lleva años armando y financiando a las milicias terroristas baluchis en Baluchistán, e intentando crear allí una provincia separatista. Probablemente las activarían, y con suerte se unirían a las posiciones militares estadounidenses. Quiero decir, ese sería el plan más lógico desde el punto de vista de Estados Unidos. Quiero decir, hay muchos aspectos diferentes de esto en los que podríamos entrar, incluido lo que se ha revelado en los últimos 2 días, que existen muchísimas capas de defensa aérea. No se trata solo de sistemas del tipo S-400 a lo largo de grandes perímetros que repelen ese tipo de ataques aéreos. Puede que Estados Unidos haya destruido bastantes sistemas de radar, e Israel también, pero eso no significa que Irán no disponga de defensas aéreas de corto alcance. Y eso entrará en juego a medida que se acerquen con helicópteros y más aeronaves para realizar bombardeos planeados y otros ataques. Porque eso es todo lo que Estados Unidos puede hacer ahora mismo. Tienen que acercarse más y usar cosas como bombas planeadoras para alcanzar los objetivos, porque creo que se están quedando sin misiles de crucero y municiones de largo alcance. Eso significa que van a estar en la línea de fuego de defensas aéreas más ligeras, descentralizadas y móviles, e incluso vulnerables a posibles ataques con manpads y cosas por el estilo. Creo que vimos algo de eso en las últimas 24 horas. Quiero decir, es simplemente sentido común básico. Van a sufrir pérdidas de aeronaves. ¿Cuántas pueden soportar? Esto ya es un gran problema político en Estados Unidos, por increíble que parezca. Unas pocas pérdidas de aeronaves podrían potencialmente retrasar, si no descarrilar, la invasión terrestre estadounidense, si se acumula suficiente inercia política a partir de titulares del New York Times sobre aviones estadounidenses derribados y pilotos desaparecidos. Eso podría ser suficiente para disuadir este tipo de operación militar temeraria por parte de Donald Trump, Pete Hegseth y los demás. Así que, ya veremos.
I think they have to send Creo que tienen que enviar esas fuerzas a Irán, como mencionaste, a la parte sur del país, básicamente el sureste o el suroeste, pero en general el sur. Tienen que enviarlas en helicóptero. No sé, ¿cómo es eso siquiera posible? Van a depender de esos estados árabes para, ya sabes, proporcionarles todo, ir allí, usar su territorio y luego entrar en Irán. Eso sería enormemente problemático, en mi opinión, porque si eso ocurre, Irán destruiría todo en esos países. Eso es algo completamente distinto. Ya sabes, esto es una nueva escalada. Si la invasión ocurre, ya lo hemos oído antes, el presidente del Parlamento en Irán dijo que literalmente van a atacar todo en esos países. Y por otro lado, si ponen tropas sobre el terreno, supongamos 50.000, esa es la cifra que hemos oído hasta ahora. La cifra que hemos visto hasta ahora. Junto con el poder aéreo, creo que vamos a ver muchos de estos cazas siendo alcanzados por el sistema de defensa aérea, no solo por lo que mencionaste sobre los radares. Los radares en Irán son en su mayoría móviles, no están fijos en un solo lugar. Se mueven, entran en esas ciudades subterráneas, vuelven a salir, se desplazan, encuentran objetivos y envían señales. Este es el problema con el que Estados Unidos está lidiando, porque, según los objetivos que hemos visto hasta ahora, básicamente no tienen información sobre dónde están realmente esos radares, misiles y sitios de producción de misiles. No lo saben. Por eso están atacando puentes y, ya sabes, instalaciones farmacéuticas en Irán. Creo que ese es uno de los problemas fundamentales para Estados Unidos. ¿Qué opinas al respecto? Sí, creo que siempre va a haber problemas logísticos. También está, ya sabes, el hecho de que los iraníes pueden disparar contra aeronaves incluso utilizando tecnología visual, infrarroja, de búsqueda de calor y todos esos otros sistemas. Nima, esto es exactamente por lo que la Federación Rusa no ha utilizado su fuerza aérea sobre Ucrania en 4 años. Imagínate eso. Fíjate en el tamaño de la fuerza aérea rusa. Cazas de quinta generación, muy avanzados, algunos de los mejores pilotos del mundo, que han llevado a cabo campañas aéreas altamente dirigidas, incluso en situaciones logísticas muy complicadas, como en Alepo, por ejemplo. Así que Rusia es perfectamente capaz de llevar a cabo campañas aéreas, pero no lo ha hecho en Ucrania. ¿Por qué? Por los riesgos. Es por los riesgos. Y Estados Unidos se enfrentará a esos mismos riesgos cuando empiece a acercarse más. Verás, lo que tenemos es la administración Trump. La moneda de esta presidencia son los memes. Te lo digo, son los memes, los eslóganes, los titulares, los tweets y las mentiras. Han estado mintiendo sobre esta campaña militar al público estadounidense y al mundo. Han estado hablando como si Estados Unidos hubiera estado merodeando sobre ciudades iraníes con aviones todo el tiempo. No es cierto. La mayoría de los ataques contra Irán se han llevado a cabo con misiles de crucero de largo alcance y otras municiones de lanzamiento a distancia, disparadas desde submarinos o desde destructores estadounidenses situados a más de 1.200 kilómetros de la costa iraní, es decir, a una distancia segura. Esa es la mayoría. Y luego, por supuesto, hay algunos bombardeos a gran altitud, pero muy pocos. Ahora bien, debido a los problemas logísticos que esto conlleva, tendrán que acercarse más para poder seguir, entre comillas, golpeando objetivos y cosas por el estilo. Se volverán más vulnerables a ser atacados por distintos niveles y tipos de defensa aérea. Hasta ahora han podido evitarlo, en su mayor parte, y creo que se han vuelto demasiado confiados. Y ahora se han dado cuenta, y por eso va a ser un problema. Esto es una enorme crisis política en este momento. Te lo digo, cuando esto llegue a los titulares del New York Times, todo el mundo hablará de ello, y todos estarán dudando de Pete Hegseth, como ya lo están haciendo, y buscando distintas excusas o maneras de apartarlo. Mientras tanto, él está en pánico y desesperado porque ha recibido una orden de vida o muerte del lobby israelí. Debes llevar a cabo esta guerra,
De lo contrario, estás acabado. Así que la carrera de Pete Hegseth, su futuro, su capacidad de tener una vida normal y mantenerse fuera de prisión dependen realmente de mantener esta guerra en marcha. En ese sentido, Pete Hegseth se ha convertido en una especie de personaje al estilo de Zelensky. Pete Hegseth has become a type of Zelensky character. You know, sort of a clown, sort of Ya sabes, una especie de payaso, una especie de actor de teatro. Es un presentador de televisión. Esa es su carrera principal, presentar en televisión, como el presidente Trump es un actor de telerrealidad. Y ya sabes, sea lo que sea que crean haber conseguido en el mundo de la política, sienten que tienen que redoblar la apuesta, tienen que mantener esta guerra en marcha, como Zelensky, y simplemente quieren prolongarla indefinidamente. Esto les conviene. Podemos hablar de por qué esto le conviene al imperio estadounidense. Creo que esta es la estrategia que el imperio estadounidense quiere en Irán, en el Golfo Pérsico, así como en Ucrania, porque está teniendo un efecto neto en el mercado energético global que al menos a corto plazo ha proporcionado una enorme cantidad de influencia a Estados Unidos. Rusia ha prohibido las exportaciones de gasolina debido a los daños en sus refinerías e instalaciones de exportación causados por los ataques con drones ucranianos. Eso está ocurriendo en segundo plano de todo esto. Así que Estados Unidos utiliza a su proxy, que es Ucrania, para dañar la capacidad exportadora rusa, y con éxito. La han reducido en un 30%, posiblemente un 40% en este momento. Hasta que se repare, eso llevará meses. Israel ha inutilizado la capacidad iraní, y en represalia, Irán ha inutilizado la capacidad del Golfo. Así que, entre Estados Unidos e Israel, han iniciado una especie de degradación, por así decirlo, del mercado mundial de exportación de petróleo y gas. Y el beneficiario directo es el petróleo y el gas de Estados Unidos. Beneficiary is U.S. oil and gas. Direct. They are the direct beneficiary. They have control. Son los beneficiarios directos. En este momento tienen el control del petróleo de Venezuela. También han eliminado ahora una cantidad significativa en el Golfo Pérsico y en Rusia. Así que sin duda es una posición de ventaja para el imperio estadounidense, por así decirlo. Esa es la visión general. Me lleva a pensar que quieren seguir prolongando esto todo lo posible, e Israel y Estados Unidos están bastante contentos de degradar el Golfo, muy contentos. Creen que pueden resistir la situación, luego crear más influencia, quizá otro conflicto o punto de tensión, o alguna otra circunstancia en la que puedan aumentar su poder de negociación. Así es como están pensando en Washington ahora mismo. Están dando un paso atrás. Te refieres a las élites del mercado, el 1%, la gente de arriba, no la gente común. Sí, correcto. Es malo para el pueblo estadounidense. Significa que pagamos el impuesto de la inflación, y los europeos también lo están pagando. Es malo para la gente, es malo para las economías de todos, excepto para el 1% o el 0,1% más rico. Y esa es la base de Donald Trump. Donald Trump ha perdido a muchos miembros del ejército en activo. Ya no lo apoyan. Lo sé porque he estado sobre el terreno entrevistándolos durante las últimas 2 semanas. Muchos veteranos también han retirado su apoyo. La base MAGA se han desmarcado. Ha perdido a la mitad de ellos. Ha perdido a todos los independientes, casi el 100% de los votos independientes. Almost 100% of independent votes. That was the swing vote for Trump in the last election. Ese fue el voto decisivo para Trump en las últimas elecciones, el que no habría ganado sin ellos. Obtuvo su voto porque mintió, fingiendo ser un presidente antiguerra. Fue una actuación muy buena por parte de Donald Trump. Entonces, ¿qué queda? Wall Street, la gente de Howard Lutnick, el gran petróleo, el gran gas en Texas, la gran IA, la gran tecnología y de nuevo Wall Street. Eso es todo. Ese es Trump. Y los medios, la mayor parte de la clase mediática tradicional. Eso es todo. Ya no hay una base popular. Se ha acabado. Eso es lo que la gente tiene que entender. Es una fracción de lo que fue durante la campaña electoral de 2024.
Así que el tiempo no será amable con Trump políticamente. Pero ¿realmente les importa a los israelíes lo que hagan los republicanos en las elecciones de mitad de mandato? No lo creo. Ya han puesto esta historia en marcha y Wall Street está encantado. Ganan dinero cada vez que Trump publica un tweet. También su círculo íntimo, también sus hijos, también su yerno. Todos están haciendo una fortuna cada vez que publican Truth Social, porque colocan sus opciones de compra, observan cómo sube el mercado bursátil y luego esperan unas horas a que Irán diga, no estamos negociando nada con Esruninos. ¿De qué está hablando este hombre? Y entonces, de repente, el mercado cae y los precios del petróleo vuelven a subir. Él y los suyos, y su base, que son Wall Street, la gran IA, la gran industria militar y el gran petróleo, están ganando dinero tanto en la caída como en la recuperación. Y otra vez con la bajada, están ganando dinero. Los mercados financieros se han convertido en un arma en torno al comercio de petróleo y materias primas. Tanto es así que incluso hay toda una rama del comercio de criptomonedas que hemos expuesto en 21stcenturywire.com. Está ahora mismo en nuestra web. Se llama Hormuz Hype. Tenemos un informe que lo desglosa. Han manipulado el precio del petróleo en Europa. El mercado europeo no debería verse afectado. Solo obtienen un 7% de su petróleo del Golfo Pérsico, NIMA, un 7%. La mayor parte del petróleo europeo no procede del Golfo Pérsico. Eso es solo un argumento de la administración Trump. Proviene de Noruega, de ahí viene la mayor parte del petróleo de Europa. Noruega, que va a Polonias. Bueno, eso también es un gasoducto. Pero luego están Kazajistán, Nigeria y un poco de Libia. Esa es la mayoría, la parte principal, junto con Estados Unidos. Esa es la mayor parte del petróleo europeo en este momento. Están recibiendo algo de Rusia, pero menos que antes, obviamente. Así que las principales compañías petroleras, las empresas energéticas, están subiendo sus precios de forma concertada para aprovechar la crisis y maximizar los beneficios. Es un gran escándalo ahora mismo en Europa. Somos uno de los pocos medios que han elaborado un gran informe al respecto. Trabajo con un periodista francés, Freddy Ponton, que ha hecho un trabajo tremendo sobre este tema y otros. Pero ese es un informe que está ahora mismo en nuestro sitio web. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, NIMA. En Estados Unidos, el petróleo tiene un precio global, pero en términos de suministro no debería afectar en absoluto al mercado estadounidense. No debería. Pero las grandes empresas forman un cártel y fingen reaccionar a los acontecimientos geopolíticos para maximizar los beneficios en el surtidor en tiempo real. Aunque los efectos posteriores no deberían notarse hasta meses después en el precio de la gasolina o el combustible en NAOS, quiero decir, es ridículo. Pero lo hacen para obtener beneficios. Y esto es lo que ha pasado. Y los mercados de futuros se están acumulando. Ahora el comercio de criptomonedas también está presionando a estos mercados de apuestas y, de nuevo, generando más volatilidad y más beneficios. Así que los mercados simplemente se están moviendo. El capital se está moviendo ahora mismo en los mercados energéticos. Ahí es donde está. Están aprovechando la situación. Y luego, cuando esta crisis termine, NIMA, se moverán a otro. El capital migrará entonces a otro mercado. Un rescate o cualquier otro esquema Ponzi que la Reserva Federal pueda estar ejecutando para ofrecer un paquete de rescate ante este desastre en el que Trump ha metido a su propio país y al mundo. Son unos criminales absolutos, son unos estafadores, y no les importa. No les importa la clase trabajadora. La clase trabajadora está siendo destruida ahora mismo, y la clase media también. Los empleos, todas esas cosas se están yendo. Así que, por supuesto, esto va a perjudicarle a él, a Trump, políticamente en las elecciones de mitad de mandato. Pero las personas que pagaron por esta presidencia son, por desgracia, el lobby israelí. No les importa.
Realmente no les importa. Pasarán a trabajar con un gobierno dirigido por demócratas. Así es como funciona. Hasta que la gente despierte en Estados Unidos y se dé cuenta de lo mal que les han manipulado y de cómo seguirán siendo manipulados en esta línea, no creo que podamos hacer mucho, salvo esperar a la próxima crisis, sinceramente. Así están las cosas. The next crisis, really. That's kind of where it's at. Yeah. Actually, we've learned from, it seems, En realidad, hemos sabido que Irán está comprando de nuevo. India ha realizado su primera compra de petróleo iraní en 7 años, sin problemas de pago, porque India afirma que ya no puede depender del petróleo de los Estados Árabes debido al bloqueo del estrecho de Hormuz. Y sabemos que el precio del petróleo al menos se ha duplicado desde que comenzó la guerra. Creo que esa es la realidad que está cambiando, de algún modo, la mentalidad de los europeos. Tuvimos al ministro de Asuntos Exteriores de Austria hablando con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán sobre cómo pueden gestionar el paso de los petroleros relacionados con Austria, petroleros que quieren que atraviesen el estrecho de Hormuz. Algo está ocurriendo en ese sentido. Los europeos tuvimos a Macron actuando de la misma manera. Macron, por cierto, se está comportando de forma totalmente diferente a lo que vimos en Ucrania, por ejemplo. La influencia que tiene Irán en el estrecho de Hormuz. ¿Cuál es tu interpretación de eso? ¿Qué opinas de cómo la política de Irán en el estrecho de Hormuz está cambiando de algún modo la naturaleza de la relación entre esos países que necesitan el estrecho para pasar? En cuanto a la intervención de Emmanuel Macron en esta situación, no le doy mucha importancia, también porque es muy inconsistente. Ha hecho lo mismo con las relaciones con Rusia. Ha cambiado de postura literalmente días o semanas después. De hecho, esa es su característica principal. Es un veleta. Ese es Macron. Y el estilo típico de negociación política francesa consiste en implicarse, en dialogar. Edot strength to stroke canyon. Sí, al 100%. Realmente se implican. Ya sabes, lo promocionan. Va a ser genial, va a ser maravilloso. Y luego siempre se echan atrás al final. Siempre. Este es simplemente un estilo francés de negociación corporativa de alto nivel. Luego intentan rodearse a sí mismos con otra persona, posiblemente para conseguir un mejor precio. ¿Quién sabe? Así que, en cuanto a Macron, así es como lo veo. Lo que ha hecho Macron es hacerse relevante en el escenario mundial sin hacer nada, solo con hacer una declaración. Todo el mundo dice, vaya, eso suena muy multipolar, o él es el futuro, por fin, algo de liderazgo desde Europa. Pero en realidad lo hace para un público interno, porque esta guerra es enormemente impopular, tanto en Francia como entre los musulmanes en Francia. Y esto no ha pasado desapercibido. Así que este es un presidente que está completamente alineado con Benjamin Netanyahu y ha apoyado totalmente el genocidio en Gaza. Y Francia ha hecho prácticamente todo lo que Israel ha querido. Esto también le ha perjudicado políticamente. Su imagen se ha visto dañada. No quiere cometer el mismo error aquí. Se puede ver que los europeos no son muy, digamos, pro-Trump. Incluso la derecha en Europa está empezando a volverse en su contra, simplemente por el nivel, la grosería, la forma tan desagradable, irrespetuosa y chapucera con la que lleva a cabo su actividad política. Falta el respeto a los países más pequeños. Se burla constantemente de los estados europeos, diciendo que no están cumpliendo con su parte en la OTAN, lo cual es ridículo. La OTAN no es más que un gran sistema de protección para que Estados Unidos venda armas. Crean la amenaza y luego venden la protección a los países europeos, exigiendo que gasten 3% del PIB en esta defensa. ¿Defenderse de qué? Defenderse de una Rusia agresiva, que solo parece agresiva porque Estados Unidos organizó un violento golpe de Estado en Kiev en febrero de 2014, lo que inició una guerra civil que condujo a la guerra que tenemos ahora. Aquello fue una operación estadounidense de principio a fin. Y luego se dirigen a los europeos y les dicen, tenéis que comprar más armas,
porque los rusos son peligrosos, quieren invadir. Y la mayoría de los europeos se lo creen. Tenemos, por ejemplo, líderes europeos no muy inteligentes como Kaja Kallas, como el nuevo primer ministro de Finlandia, el señor Stubb y, por supuesto, Polonia. Hay una facción en Polonia que siempre ha encontrado muy rentable exagerar la amenaza rusa y cultivar el odio hacia Rusia heredado de generaciones anteriores, de la era soviética, de los tiempos del Pacto de Varsovia. Estás hablando de la calaña de Kaczynski. Sí, exactamente. Es un gran movimiento profesional. Todo ese dinero es estadounidense, dinero estadounidense inyectado en el sistema político polaco. Así que, si tienes esas opiniones, es muy rentable. Es bueno para tu carrera. Te invitan a todos los paneles, consigues becas en los centros de estudios, pasas un tiempo en Estados Unidos y luego obtienes un cómodo puesto en la banca corporativa en Nueva York o donde sea, en el consejo de la empresa que toque. Esa es la trayectoria profesional en Berlín. Así que ese es solo un ejemplo de lo mal que está Europa. Ni siquiera sabes cómo viene. Así que están observando esta situación en Irán. Y ahora en Italia y España, los gobiernos están sometidos a una presión directa por parte de sus electorados en relación con permitir sus bases militares, de las cuales hay muchas bases estadounidenses bajo el pretexto de la OTAN. Esto es, una vez más, parte del engaño. Estados Unidos critica a la OTAN diciendo que no están cumpliendo con su parte, mientras utiliza a la OTAN como una tapadera para mantener cientos de bases e instalaciones por toda Europa. Luego, usan esas bases como plataformas de lanzamiento para guerras ilegales de agresión fuera del ámbito de la OTAN. Eso es lo que ocurre. Así que ya sabes, Meloni y los gobiernos de Italia y España están recibiendo presión de sus electorados por este motivo. La gente no quiere formar parte de esas guerras ilegales. No quieren tener la sangre de una tercera guerra mundial en sus manos si esto se descontrola. Así que, sí, en cierto modo, se está revelando mucho. Mucho se está revelando a través de Trump, de su tipo de imprudencia y del bombástico delirio de los Pete Hegseth del mundo. Se está revelando mucho. Ahora las relaciones se han llevado justo al límite, y los europeos, especialmente, tienen que mirarse al espejo y preguntarse si realmente tienen en cuenta esas consideraciones éticas, morales o de derecho internacional sobre las que han sido tan piadosos y santurrones en relación con el conflicto de Ucrania. Se aplica algo de eso en la realidad cuando se trata de Estados Unidos, y por eso están echándose atrás. Si se implican, entonces tienen que enfrentarse a toda esa hipocresía. Eso significa prohibir a Rusia participar en eventos deportivos y en los Juegos Olímpicos, sancionarla y expulsar a los ciudadanos y empresas rusas de Europa. Todo ello basado en la afirmación de que Rusia llevó a cabo una invasión a gran escala de Ucrania, lo cual no hizo. Aún así, eso se enmarcaba dentro de la Resolución 2222 del Consejo de Seguridad de la ONU y de los acuerdos de Minsk. Así que Rusia simplemente estaba interviniendo por motivos humanitarios, como se esperaba si los acuerdos de Minsk y esa resolución del Consejo de Seguridad de la ONU se derrumbaban. Y así fue. El resto era bastante académico para cualquiera que realmente estuviera observando y prestando atención a la guerra civil en Ucrania. Pero Europa lo rebautizó todo, lo volvió a comercializar como agresión rusa. Y eso convenía a Estados Unidos bajo la última administración, bajo Joe Biden. Lo utilizaron para volver a reforzar las posiciones estadounidenses en Europa, intentar destruir económicamente a Rusia y crear este sistema global bifurcado que en gran medida ha fracasado. Y ahora aquí estamos. Se ha abierto otro frente. ¿Dónde están ahora todos esos grandes tópicos? ¿Dónde están los discursos? Ya no los veo. Han desaparecido todos. Los europeos están corriendo a esconderse detrás de los archivadores en Bruselas. Se esconden. No saben qué hacer con papá. Papá se ha salido del guión. No saben qué decir. Así que, en un nivel,
Es brillante, porque esto es solo otra capa de hipocresía que ha dejado al descubierto a Israel, a Estados Unidos y a la élite dirigente europea, por lo que son, unos auténticos charlatanes. De todos modos, ya no les queda ni un solo hueso moral o ético en el cuerpo. Así que es terrible. Toda la situación es terrible, no me malinterpretes. Es terrible. Pero lo ha gemacht. Y eso cambiar por positivo a largo plazo, si se responde a estas tesis. Básicamente estamos en el mismo tipo de estancamiento en lo que respecta a Ucrania e Irán. Porque en ambos casos, Estados Unidos está pidiendo un alto el fuego. Incluso Donald Trump estaba pidiendo un alto el fuego de 48 horas. No sé qué significa eso. Quería encontrar a los pilotos. Así que Estados Unidos básicamente estaba suplicando a Irán, sin hacerlo públicamente, pero de forma insensata pedían una pausa de 48 horas para limpiar el desastre. Eso es lo que era. Estamos hablando ahora de ¿qué? 4, quizás 5 aviones derribados o dañados, además de aviadores estadounidenses desaparecidos. Es un desastre. Necesitaban tiempo. Querían parar las operaciones, e Irán les dijo que se olvidaran del asunto, y con razón, así que no lo consiguieron. A partir de ahora, todo lo que diga Estados Unidos o Trump, si dice, oh, te doy un plazo, te doy 5 días, hay que esperar un ataque en menos de 24 horas. O si dice, no, te doy hasta el 29 de abril, te damos 2 semanas, algún número arbitrario, hay que esperar un ataque justo antes de que se cumpla ese plazo, probablemente unos días antes o el fin de semana anterior. Hay que esperar algún tipo de ataque importante o algo por parte de Estados Unidos o de Israel. En otras palabras, todos esos anuncios de Estados Unidos, las afirmaciones, las peticiones, lo que sea, no tienen sentido a estas alturas. No tienen sentido. Estados Unidos no es capaz de llegar a acuerdos. No puede cumplir ningún alto el fuego, ni siquiera uno de 24 horas. Ni siquiera les concedería eso. No lo merecen. Estados Unidos ha mentido y engañado tantas veces. Básicamente ha adoptado, si lo miras bien, todos los métodos y tácticas de los israelíes, que consisten en una política exterior de desenfreno y violencia. Matar, asesinar, bombardear, mentir, engañar, hacer propaganda, montar operaciones de falsa bandera, todo. Esto es lo que está adoptando Estados Unidos. Antes, Estados Unidos solía dejar que Israel se ensuciara las manos, que hiciera el trabajo sucio, y ese era el papel de Israel. Y Estados Unidos se mantenía por encima, fingía estar por encima de eso y fingía ser el hegemón racional. Pero con Trump, básicamente ha arrastrado a Estados Unidos al mismo nivel que Israel, utilizando métodos ruines, métodos propios de delincuentes callejeros. Eso suele ser el sello distintivo de Israel, el engaño, la mentira, el asesinato de personas, la eliminación de equipos de negociación para que no quede nadie con quien negociar, y luego acudir con falsedad ante la opinión pública, como hace Netanyahu cada vez, diciendo, no tenemos ningún socio con quien negociar. Intentamos negociar con los palestinos, pero nadie quiere hablar con nosotros, porque los habéis matado a todos. Pero eso es lo normal en Israel, y ahora Trump ha adoptado esas tácticas. ¿Por qué? Porque Israel está dirigiendo la política exterior de Estados Unidos, e Israel está proporcionando las tareas para el ejército estadounidense. Estados Unidos está externalizado. Estados Unidos no es más que una fuerza mercenaria glorificada al servicio del Estado de Israel y del lobby israelí en lo que respecta a este conflicto, al 100%. Y probablemente también al servicio del gran petróleo y del gran gas. Siempre actúan como sustitutos de BlackRock, del gran petróleo y gas estadounidense. Eso sin duda. Pero en cuanto a las tareas concretas y a la posición de Estados Unidos en un momento dado, está absolutamente dictada por un país extranjero, a través de un lobby extranjero con sede en Estados Unidos, que no tiene que registrarse como agente extranjero, porque han hecho lobby para asegurarse de no tener que registrarse como tal.
and they paid a lot of money for that. Y pagaron mucho dinero por eso. A estas alturas no es difícil de entender. Nos han dado un curso intensivo de doctorado durante el último año. Ahora se puede ver cómo es su relación. Ni siquiera hace falta leer el libro de John Mearsheimer y Stephen Walt, El lobby israelí, que tengo aquí en mi escritorio. No hace falta leerlo. Israel le ha dado a todo el mundo un curso intensivo. Trump le ha dado a todo el mundo un curso intensivo sobre qué acciona realmente Washington y cómo el lobby israelí dirige Washington. Ahora todo está claro para todos. It's all now clear for everybody to see. I think that's not hidden anymore because we had General Creo que eso ya no está oculto, porque tuvimos al general Keane en Fox News. Al menos 2 veces le oí a él y a Benjamin Netanyahu decirle a Donald Trump lo que debía hacer con el paso del tiempo. Esto es serio. Cuando un analista de Fox News dice eso, ya sabes, imagina hasta qué punto llega lo que realmente está ocurriendo y cuál es la comprensión o la estrategia de Donald Trump en este mundo sin Benjamin Netanyahu. Creo que todo está definido por el Mossad, por Netanyahu y por muchos de esos mandos militares que están dejando la administración o las Fuerzas Armadas debido a lo que está ocurriendo con la influencia israelí, porque no hay nadie que los escuche. ¿Y tú cómo lo ves? Porque la forma en que Pete Hegseth intenta, ya sabes, ser dominante, controlar todo, pero vemos que está ocurriendo una especie de caos desde dentro. Y no sé cuánto tiempo podrá Donald Trump ocultarlo. No es por lo que está pasando con los israelíes, es por el número de bajas que se informó incorrectamente. Dijeron que más del 70%, incluso el 90% de los misiles e interceptores iraníes, los sistemas de defensa aérea, habían sido destruidos hasta el momento. Pero más tarde, CNN informó que era el 50%, lo cual, por cierto, no es el caso. Aún así, vemos cierto desacuerdo en cuanto a su evaluación. Esto muestra lo frágil que es la valoración de inteligencia por su parte. Yeah, it does. Yeah, I mean, I'm shocked. Sí, así es. Quiero decir, estoy sorprendido. En mi vida nunca pensé que vería a CNN enfrentarse al Pentágono. Eso nunca había pasado. CNN siempre tenía a su corresponsal empotrada, Barbara Starr, en el Pentágono, y su trabajo básicamente consistía en ser una propagandista del Pentágono, palabra por palabra. Así que en todas las guerras, al menos mientras ella estuvo allí, e incluso antes con Wolf Blitzer y los demás, su tarea era repetir la propaganda del Pentágono y no desviarse nunca del guión, porque para ellos era una cuestión de seguridad nacional. Así que CNN y los medios de comunicación tradicionales se convierten en una extensión del gobierno en ese punto. Tienen que acatarlo. Pero este es el primer conflicto en mi vida adulta en el que he visto a los medios tradicionales distanciarse de la Casa Blanca, distanciarse del gobierno. Y CNN ha estado, no sé por cuánto tiempo más, porque según tengo entendido, Larry Ellison e Israel van a tomar el control de esa cadena muy pronto. Pero bueno, digamos por ahora que la filtración sobre la CIA armando a las facciones kurdas iraníes al otro lado de la frontera en el Kurdistán iraquí para desplegarlas, ¿te acuerdas de eso? Fue CNN quien difundió eso. Y dijeron, eso va a ser un problema para la administración Trump, literalmente. Eso fue lo que dijeron, y me sorprendió. Pensé, ¿qué está pasando aquí? ¿Es solo algún tipo de distracción para engañar al público? Ya sabes, fue como, no, pero parecía que esa filtración causó algún daño a esa operación. Así que creo que la CIA está dividida. Creo que hay veteranos dentro de la CIA que no apoyan esta guerra, no apoyan a este presidente y no respetan a Pete Hegseth, a Trump ni a ninguno de sus asesores por la forma en que están actuando. Eso es cierto. En los medios hay una división, y podemos verlo. El odio y la aversión hacia Trump por parte de muchos propagandistas de los medios tradicionales normalmente se morderían la lengua y seguirían adelante. Pero ahora están trabajando activamente para socavar a Trump con su cobertura. Y creo que esto es algo positivo, porque eso es lo que se supone que debe hacer la prensa. Se supone que deben desafiar al gobierno, decir la verdad al poder y exigir responsabilidades al poder.
Ese es todo el propósito de la prensa. Si crees que la ley de Estados Unidos es una democracia, ¿de acuerdo? Así que ahora estamos empezando a ver eso. Okay. But so we're starting to see that now. So they are kind of doing their job. Maybe not enough. Así que, en cierto modo, están haciendo su trabajo. Quizá no lo suficiente, no lo bastante como para, creo, derrumbar este esfuerzo bélico de la noche a la mañana. Pero lo están haciendo, y hay todo tipo de otras pistas que lo demuestran. Quiero decir, el encubrimiento de las bajas es enorme. Es, ya sabes, es interesante, Nima, porque nuestras fuentes nos dijeron la semana pasada que el número de bajas es órdenes de magnitud mayor de lo que se está informando, especialmente las muertes. Las muertes no se incluyen en los manifiestos que regresan a Estados Unidos con los heridos. Las muertes están siendo clasificadas y gestionadas. Así que diría, basándome en el informe de Intercept y en otros reportajes sobre esto, que sé que la agencia de noticias iraní afirma que el número de soldados estadounidenses muertos en las bases que fueron atacadas, etc., se cuenta por cientos. At U.S. bases that were hit, etc., is in the hundreds. Okay, that's what Iranian news agency is saying. De acuerdo, la agencia de noticias iraní dice que The Intercept informa que podrían ser decenas, potencialmente. Yo diría que probablemente está en un punto intermedio, lo más probable. Así que es mucho más alto, ya sabes, probablemente varias veces más alto de lo que se ha admitido, por el coste político. Trump no podría soportar la presión, ni siquiera con un centenar de soldados muertos. No podría. Se derrumbaría bajo la presión. Es notoriamente débil cuando se le desafía, y creo que se puede ver que esta presidencia ha recurrido a la mentira, las noticias falsas y la propaganda para crear este tipo de guerra ficticia, lo que Trump llama una guerra perfecta. Esto es lo que él dice. Esta es la guerra perfecta. Nadie ha visto una guerra como esta, jamás en toda la historia de la guerra humana. Nadie ha visto nada parecido. La gente me dice lo maravillosa que es esta guerra. Me dicen, Trump, nadie tuvo el valor de hacer esto y gracias, Trump. Gracias, Trump, por hablar de sí mismo en tercera persona. Eso es lo que está diciendo. Así que no hay manera de que, si los hechos empiezan a socavar el listón enorme y desmesurado que ha puesto para las expectativas de esta guerra perfecta, cualquier grieta en la armadura hará que ese castillo de naipes se derrumbe. Y creo que este fin de semana ya se empieza a ver el principio de eso, con todos los aviones estadounidenses derribados. Además, creo que un Chinook explotó en la pista. Si no me equivoco, fue en la base Kuwaití que fue alcanzada, literalmente. Quiero decir, Estados Unidos ha sufrido más pérdidas materiales, en términos de drones, aviones, helicópteros, etc., en esta guerra, en tan poco tiempo, que en cualquier otro conflicto en la memoria reciente. Y normalmente eso significa, Nima, que Pete Hegseth, el secretario de Guerra, es llamado ante el Senado y los comités del Congreso para explicar por qué Estados Unidos ha perdido tantos miles de millones de dólares. ¿Es por mala organización? ¿Es porque no saben lo que están haciendo? ¿Es porque se inventan las misiones sobre la marcha y no hay una estrategia real detrás de todo esto? No se les ha hecho rendir cuentas. Han conseguido eludir al Congreso. El lobby israelí ayudó a instruir a senadores y congresistas para que votaran en contra de la Ley de Poderes de Guerra. Así que obedecieron al lobby israelí. Una vez más, un gobierno extranjero tiene un lobby en Estados Unidos que da instrucciones a nuestros congresistas y senadores para que voten en contra de la Ley de Poderes de Guerra. ¿No es increíble cómo funciona esa democracia? Así que se saltan los controles. No hay supervisión. Llevamos 5 o 6 semanas de guerra, sin supervisión alguna. Esta es una guerra no declarada, una guerra de elección, una guerra de agresión, con cero supervisión. El secretario de Defensa o de Guerra, o como demonios se llame su cargo, no tiene que comparecer ante nadie. Se derretiría. Probablemente tendría una rabieta, saldría furioso de la audiencia, se arrancaría la corbata, luego saldría fuera, se quitaría la camisa mostrando todos sus tatuajes y gritaría a las cámaras. Quiero decir, eso es lo que haría Pete Hegseth. De todos modos, es tan inestable emocional y psicológicamente.
You can see his outbursts and how he Puedes ver attacks sus people, arrebatos, attacks the cómo press, ataca a la gente y a la whenever prensa anybody cada vez que asks alguien le hace una question, pregunta difícil questions o his cuestiona su authority or autoridad o la del president's presidente. authority. These Estas people personas son are ahora mismo de una fragilidad extrema paper thin right en now cuanto a la in integridad que hay detrás de lo que integrity están haciendo política behind y what they're militarmente. doing. Así que quiero decir, lo que yo esperaría como estadounidense como mínimo es que este hombre sea llevado ante audiencias tanto del Senado como del Congreso para rendir cuentas por todo esto. Y esto es solo el principio. Luego tendremos que realizar algún tipo de investigación sobre por qué empezó esta guerra en primer lugar. La única evaluación honesta que he oído hasta ahora, Nima, es la de Marco Rubio, quien dijo por accidente que la razón por la que entramos en la guerra fue porque Israel iba a entrar primero. Obviamente, esto se planeó con antelación y ellos iban a entrar. Todos lo sabemos. Pero al menos la excusa falsa que dio Rubio es en su mayor parte cierta, que es que los israelíes entraron y nosotros tuvimos que entrar detrás de ellos porque tenemos que acatar los deseos del Estado de Israel como superpotencia mundial. Así que no somos la superpotencia mundial, somos solo un intermediario de la verdadera superpotencia, que políticamente parece ser Israel, según la propia admisión del secretario de Estado. Solo me baso en sus palabras. No es mi teoría conspirativa. Estoy tomando sus palabras al pie de la letra. El secretario de Estado, el principal diplomático, también afirma que es al mismo tiempo el asesor de seguridad nacional. Esos dos cargos, por cierto, se supone que deben desempeñarlos personas distintas. El asesor de seguridad nacional debería ser independiente y no político en sí mismo. ¡Qué desastre! What a I mess. think, yeah, it is. I think what Marco Rubio said, it remains Lo in es. history. Creo que lo que dijo Marco Rubio quedará en la historia de Estados Unidos. Como Israel, ya sabes, creó este caos. Creo que lo que está ocurriendo en Oriente Medio es enorme, política, militar y económicamente. En primer lugar, se ve cómo Irán ha destruido todas esas bases estadounidenses en los estados árabes, en los países del CCG. Esto no es algo menor. Mucha gente se pregunta en Europa y en otros lugares, ¿cuál es el sentido de tener esas bases si ni siquiera pueden protegerse de un ataque iraní? Por otro lado, sabemos que la escalada se está dirigiendo hacia instalaciones iraníes, instalaciones civiles. Tuvimos el puente, uno de los más grandes de Oriente Medio, atacado por Estados Unidos e Israel conjuntamente. Y tuvimos el Instituto Pasteur, que produce medicamentos principalmente para personas con cáncer y otras enfermedades graves. Otro objetivo, mencionado en uno de los tweets del ministro de Asuntos Exteriores iraní y que causó gran preocupación, no tanto para Irán como para los países del CCG, fue la central nuclear de Bushehr. Fue atacada 4 veces. Dijo que la lluvia radiactiva afectará la vida de las personas en las capitales del CCG, no en Teherán. Ellos son los que van a verse afectados. Y están facilitando de algún modo cooperando con Estados Unidos. Hemos visto 2 drones procedentes de los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, dirigirse a Irán para atacar objetivos. Creo que eso aún requiere una respuesta por parte de los iraníes. Pero al fin y al cabo, sus vidas están en juego ahora mismo con estos nuevos ataques, con estas escaladas. ¿Cómo ves la actitud de estos estados árabes? 2 de ellos, por cierto, según hemos sabido, estuvieron recientemente en contacto con funcionarios iraníes sobre el estrecho de Hormuz, que básicamente dicen, luz verde, vamos a pagar lo que queráis cobrarnos. Pagaremos eso para pasar por el estrecho de Hormuz. ¿Y cómo ves las llaves de escala? Porque Donald Trump dijo que va a golpear a los iraníes, ya sabes, enviarlos de vuelta a la edad de piedra, donde según él pertenecen. Son palabras muy duras para los iraníes, para cualquier persona iraní. Todos los iraníes, dentro y fuera de Irán, oyeron eso. Well, you know, Bueno, ya sabes, los estados del Golfo deberían prestar atención. Si fueran verdaderos líderes,
verdaderos líderes políticos o verdaderos gobernantes, verdaderos monarcas, en ese caso, se trata de hombres de tribu que fueron seleccionados por el Imperio Británico y los gobernantes coloniales británicos para gobernar esos emiratos artificiales. Así fue como llegaron al poder, sus dinastías familiares. No se basa en el mérito, ni en una línea real hereditaria, ni en nada parecido. Es completamente falso, igual que la anterior dinastía monárquica en Irán, la dinastía Pahlaví. Es completamente falso, impuesto por los gobernantes coloniales. Así que en realidad, solo están fingiendo al final del día. Pero ahora tienen la oportunidad de demostrar que realmente pueden gobernar, tomando decisiones que estén en el interés de sus países, de la gente que vive allí y de las inversiones empresariales. Y desde luego, lo más sensato sería reevaluar la relación con Estados Unidos, que los ha estado utilizando como plataforma militar para un ataque contra Irán y para proteger a Israel. Ese es todo el propósito del acuerdo militar estadounidense, además de proteger el petrodólar, que permite a Estados Unidos gastar más $2 billones al año por encima de su presupuesto para financiar ese ejército. Es una lógica circular. Está muy claro cómo funciona esta relación. Así que, si los estados del Golfo fueran inteligentes, verían esto como una crisis existencial y pensarían, bueno, quizá debamos mirar hacia adelante en lugar de mirar atrás. Y parece que la relación con Estados Unidos y los países europeos no va bien. Y olvidémonos de los acuerdos de Abraham. A Israel, en realidad, no le importamos. De hecho, Israel está planeando hacerse con el control de los Emiratos Árabes Unidos. Ese es el plan a largo plazo. Israel acabará expulsando a la familia real de los EAUs, de todos modos. Desaparecerán. Yo le daría unos 10 años. La inteligencia israelí ya ha infiltradolos a un nivel tan profundo, su ejército todo, que es solo cuestión de tiempo antes de que se hagan con el país. Les permitieron entrar, y ese fue su error. Pero aún tienen la oportunidad de normalizar las relaciones con Irán a través de esta crisis. Tienen una excusa perfecta para hacerlo, una excusa perfecta para reevaluar su relación con Estados Unidos. Moralmente estarían en lo correcto, los EAU, los estados del Golfo, Arabia Saudí, Kuwait, pero no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque no son personas que rindan cuentas ante la gente que vive en esos países. Ni siquiera son reales. Si fueran monarcas de verdad, harían lo que fuera mejor para su pueblo y para su futura descendencia. Ni siquiera están haciendo eso, lo cual es muy peligroso en realidad. Pero eso demuestra que no son realmente responsables, lo que a su vez demuestra que no son soberanos auténticos. Un soberano de verdad actuaría en interés de la siguiente generación para continuar su propia línea. Tiene sentido, ¿no? Quiero decir, eso es lo que haría cualquiera. Pero ellos no lo están haciendo. Así que aquí no estás tratando con una monarquía normal. No estás tratando con una monarquía real. Estás tratando con regímenes títeres que sirven a los intereses de las potencias occidentales y, en última instancia, de Israel. Mira, si quieren escalar contra Irán, cuando Trump dijo en su discurso del Estado de la Unión el miércoles por la noche, dijo que sí, que habían atacado las plantas nucleares y que había polvo nuclear por todas partes, polvo nuclear flotando en el aire y que no podrían volver a utilizarlas durante mucho tiempo por culpa de ese polvo. Así que Donald Trump básicamente admitió que hay material radiactivo esparciéndose por las instalaciones nucleares de Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra esos lugares, incluido uno que mencionaste, el de Bushehr. Y viendo que esos líderes árabes en los Emiratos Árabes Unidos están a solo unos 190 kilómetros, pensarías que habrían captado ese comentario de Trump, ¿no? Que dirían públicamente, estamos en contra de esto. Estados Unidos no debería estar atacando instalaciones nucleares. Y luego presumir de que hay polvo volando por ahí, como ha hecho Trump. Eso sería, para mí, un gesto más responsable, más propio de un liderazgo por parte de esos líderes árabes del Golfo. Pero están aterrorizados.
Están aterrorizados de decirlo públicamente, de condenar a Estados Unidos o de condenar públicamente a Trump. Están aterrorizados porque sirven a merced de las potencias occidentales. Y su acuerdo es, mantén la boca cerrada, compra nuestras armas, haz lo que decimos o estás fuera. Estados Unidos podría organizar un golpe militar en los Emiratos Árabes Unidos o en Arabia Saudí o en cualquiera de esos países. Habría un golpe militar. Así es como derrocarían al régimen. Sería muy rápido, y se acabaría. Estados Unidos sobornaría a los jefes de inteligencia y del ejército, y en 72 horas cambiarían el gobierno en todos esos estados del Golfo. Uno por uno, muy fácil. Bahrein, sin problema. Y los miembros de la realeza serán enviados a hacer las maletas rumbo a su ático en París, su ático en Nueva York, su villa en Los Ángeles o donde sea, San Diego. Tienen 5 o 6 opciones cada uno. Pueden ir al sur de España, a la Costa Azul en Cannes, al sur de Francia o a la Costa Amalfitana. Tienen islas, de todos modos han comprado islas en Grecia, saudíes, así que se acabó. Están fuera, es así de fácil. Y probablemente eso es lo que va a pasar. Puede que se marchen voluntariamente después de que golpeen sus plantas desalinizadoras, después de seguir escalando contra Irán, lanzando como un jugador borracho en la mesa de dados, tirando los dados. No están actuando como verdaderos líderes. No lo son. No están tomando decisiones racionales porque no son soberanos. Sirven a placer de Estados Unidos, de las élites europeas y, por supuesto, de Israel. Todos esos estados del Golfo. Ellos lo saben, ahora nosotros lo sabemos. Porque si no fuera así, estarían oponiéndose firmemente a todo lo que hacen Estados Unidos e Israel. Pero no pueden. Están aterrorizados. No va a acabar bien. No va a acabar bien para ellos de todos modos. Lo más inteligente sería, al menos, si vas a caer, hacerlo con algo de dignidad e integridad. Hacer lo correcto por la gente bajo tu custodia, por tu dinastía. Tal vez hay una posibilidad de que tengas un heredero futuro, si es que sigue habiendo un régimen monárquico en el poder. Pero Estados Unidos puede reemplazarlos cuando quiera, cuando quiera. No hay nada. No existe lealtad entre Occidente, Israel y esos estados del Golfo. Cumplen una función, sostener el dólar estadounidense y comprar armas de Estados Unidos para enriquecer a los contratistas de defensa estadounidenses. Ese es el único propósito de su existencia. Y solo se les permite existir en su forma política actual mientras hagan esas dos cosas. Apuntalar el dólar estadounidense y enriquecer a las empresas de defensa de Estados Unidos y de Occidente, e invertir dinero en marcas occidentales para ayudar a inflar el S&P 500. Eso es lo que Occidente quiere de los estados del Golfo. Si no lo proporcionan, están fuera. Así de simple. Quiero decir, odio sonar frívolo al respecto. Esa es la realidad, posee. Realmente pienso de la misma manera. Esa es la triste realidad para puedes ganar. Realmente, han traicionado, creo que han traicionado al pueblo árabe. Quiero decir, solo por haber dejado tirados a los palestinos durante tanto tiempo a lo largo de los años. Pero el hecho de que estén permitiendo que Estados Unidos e Israel ataquen militarmente centrales nucleares justo al otro lado del Golfo y la devastación medioambiental que resultará de ello, que irá en contra de su propio futuro en el Golfo, y que permanezcan en silencio al respecto, sin ser capaces de reunir el valor para censurar o reprender al presidente estadounidense, al ejército estadounidense y a los israelíes por esto. Es un nivel de cobardía que resulta difícil de comprender. De verdad, es asombroso. It really is. It's breathtaking. Exactly. Thank you so much, Patrick. Muchas gracias, Patrick. Un gran placer, como siempre. No son cosas agradables de las que hablar. Son cosas tristes, tragedias de las que hablamos hoy. Guerra, destrucción, muerte. Pero después de todo, estamos aprendiendo. Es un proceso de aprendizaje para nosotros, para evitar eso en el futuro, en un futuro cercano. Absolutamente. Gracias, Nima. Gracias.